Hoy la izquierda te quiere hacer creer que es la mejor amiga de las mujeres y de las minorías. Pero en este video te voy a contar que ese cuento está muy lejos de la realidad. A mí siempre me ha resultado curioso, cuanto menos, y bastante infantil, debo decir, ver cómo desde la izquierda siempre se trata constantemente de adjudicarnos a nosotros los liberales el odio, el atraso y hasta una supuesta oposición por parte nuestra al avance en materia de derechos para, por ejemplo, las mujeres y los homosexuales, mientras que ellos justamente se apropian, se adueñan, se adjudican todos los avances en materia de derechos para, bueno, básicamente para todos. El discurso de la izquierda realmente parece bastante básico, bastante fácil, bastante sencillo y a prueba de tontos, por supuesto. Ellos son el avance, nosotros somos el retroceso. Ellos son el amor, nosotros somos el odio. Ellos son los buenos, nosotros somos los malos. Este es el eterno e infantiloide discurso de la izquierda. Ellos son el bien, todo lo que tienen enfrente es el mal. Nosotros somos el amor, loco de amor. el odio se lo dejamos a ellos, el amor es nuestro. Ellos vienen a traer lo peor del sistema. Ahora bien, lo que sucede con este discurso, además de que es obscenamente infantiloide, es que es simple y llanamente una mentira. Una mentira muy desmontable con el acceso a la información que tenemos hoy en día. Casi el 100% de nuestra juventud más temprana y nuestra juventud accede a información a través de YouTube. Hacemos tremendo esfuerzo en la educación, en la cultura, una inversión gigantesca para perder la batalla después por las redes sociales. No solo es absolutamente falsa e históricamente contradictoria nuestra supuesta oposición a la conquista de derechos por parte de, por ejemplo, las mujeres o de los homosexuales, sino que la evidencia histórica nos muestra que justamente quienes realmente se han opuesto de forma sistemática al avance y la conquista de todos estos derechos han sido ellos. Ellos que hoy levantan todas las banderas de todas las causas a las que históricamente han combatido y de las cuales hoy se adueñan. Te lo voy a contar en detalle a lo largo de este video, pero te voy adelantando lo siguiente. Nos contaron la historia al revés. El retroceso siempre han sido los izquierdistas. El odio siempre han sido los izquierdistas. Los malos, si esto fuera una historia de buenos contra malos, siempre han sido los izquierdistas. Lo peor del sistema. Los izquierdistas, que se llenan la boca acusándonos de homofóbicos a los que cuestionamos que un violador sea recluido en una cárcel de mujeres por simplemente autopercibirse como una, son los primeros en levantar las banderas comunistas, en comprar, valga la paradoja, camisetas con la cara estampada del Che Guevara. Son los primeros en reivindicar a personajes como Marx y como Engels, y por si fuera poco, son los primeros en reivindicar a esa potencia mundial llamada la Unión Soviética. Y sabés el avance enorme, Rusia llegó a ser la segunda potencia mundial. Ahora, ¿sabrán los izquierdistas que sus ídolos Marx y Engels se mandaban cartas entre ellos en las que se referían a la homosexualidad como una rebelión contra la naturaleza? Cartas en las que comparaban a la homosexualidad con la pederastia. Rusia llegó a ser la segunda potencia mundial. ¿Sabrán que en estas cartas manifestaban preocupación por la lucha de los homosexuales por sus derechos y se alegraban y se jactaban de ser demasiado viejos como para vivir para ver su victoria? Potencia mundial. ¿Sabrá la militancia de izquierda que Engels, en su libro titulado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, describe a la homosexualidad como despreciable y degradante, mientras que Marx lo respalda con afirmaciones del tipo: la relación más natural de un ser humano con otro ser humano es la de un hombre con una mujer? ¿Sabrá la militancia de izquierda esto? Potencia mundial. ¿Sabrán ellos que el Código Penal soviético en su artículo 121 penó la homosexualidad con al menos 5 años de confinamiento en gulags, es decir, en campos de concentración? Potencia mundial. ¿Sabrán los zurdos que las autoridades soviéticas que a ellos tanto les gustan declaraban abierta y públicamente que
la homosexualidad es el producto de la decadencia de las clases explotadoras y que, en una sociedad fundada en principios sanos, no hay lugar para los homosexuales. Potencia mundial. Sabrán que entre 1934 y 1980 fueron condenados cerca de 50.000 homosexuales solamente por el hecho de ser homosexuales y que el Estado socialista se proponía construir a la fuerza el modelo de hombre virtuoso y viril que la revolución necesitaba. O sabrán, por ejemplo, también que su ideología impuso un rigorismo moral que prohibía la homosexualidad. ¿Y sabés el avance enorme? Rusia llegó a ser la segunda potencia mundial. Me pregunto si la militancia de izquierda sabrá que en su otro santuario comunista, China, la homosexualidad era igualmente objeto de persecución y castigo. En la China comunista, los homosexuales eran condenados a penas de prisión, castración y a pena de muerte en casos de práctica reiterada. Militamos por un movimiento LGTB anticapitalista. La homosexualidad en China fue despenalizada recién hacia fines de los 90, hace menos de 25 años, cuando los chinos comenzaron a hacer guiños a la economía de mercado y a occidentalizarse. Era el Partido Comunista de Mao Zedong, vinculado a la grande lucha de la clase obrera china. ¿Sabrá la militancia izquierdista todo esto? ¿O son meros idiotas útiles al servicio de intereses políticos ajenos? ¿Sabrán lo que significa esa cara estampada del Che Guevara en sus camisetas? Aquellos que nos acusan de homofóbicos, a quienes simplemente tenemos acceso a conocimientos de biología básica, ¿sabrán lo que significa la imagen del Che Guevara? Bueno, si no lo saben, se los explico. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Ernesto Che Guevara fue el ideólogo del famoso campo de concentración diseñado para el castigo de homosexuales allá en 1959 en la península de Guanacabibes, en el marco de una política de represión estatal que consistía en secuestrar homosexuales y someterlos a todo tipo de torturas con el fin de rehabilitarlos. Generaciones. Y claro, es que como decía Fidel Castro, la revolución no necesita peluqueros. El homosexual no cabía dentro del ideal de hombre nuevo que tenía el régimen castrista. ¿Y qué más decía Fidel Castro? Fidel Castro decía: nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero comunista. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista. Seré sincero y diré que los homosexuales no deben ser permitidos en cargos donde puedan influenciar a los jóvenes. Esto decía Fidel Castro, el comandante. Han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Puede que yo esté equivocado. Puede ser. Pero en mi modesta opinión, y lo digo con toda humildad, a mí me parece bastante más homofóbico todo esto que simplemente advertir que un transexual no debería subirse a un ring de boxeo a golpear salvajemente a una mujer biológica. En mi opinión, me parece bastante más homofóbico que la KGB haya amenazado a intelectuales disidentes con hacerlos pasar por homosexuales para tener de esa manera una razón para condenarlos. Me parece bastante más homofóbico que hasta el día de hoy, en muchas naciones nacidas de la decomposición de la Unión Soviética, se siga persiguiendo encarnizadamente y condenando a los homosexuales por el solo hecho de serlo. Feminoides. Hablemos un poco ahora del rol de la mujer en los regímenes de izquierda, porque otro de los constantes ataques por parte del surderío pop hacia nosotros es esta idea, esta noción de que los liberales somos todos misóginos, machistas y violentos contra las mujeres por simplemente denunciar que el feminismo actual es una mera herramienta de utilización política destinada a cooptar idiotas útiles. Tenemos posturas políticas que se han debatido, obviamente anticapitalistas. Idiotas útiles que evidentemente ignoran que en la Bulgaria comunista había campos de concentración destinados a castigar y ejecutar mujeres que quisieran divorciarse o vestirse provocativamente o escuchar música del imperialismo. Siempre lo mismo cuento, el imperio. Anticapitalista. En Lovech había un campo de trabajo llamado la cárcel de la muerte, en donde había una infinidad de mujeres presas por este tipo de supuestos delitos y en donde masacraron a varias de ellas por no cumplir la norma diaria.
potencia mundial. Lo mismo ocurría en Skravena, en donde las mujeres no tenían siquiera permitido ir al baño durante la noche. En mi modesta opinión, de vuelta lo digo con toda humildad, esto me parece muchísimo más misógino que pensar que el lenguaje inclusivo no va a resolver mágicamente las problemáticas de las mujeres. No soy tu compañera, soy tu compañera. Y para sorpresa de muchos quizás, ¿saben quién sí fue un verdadero pionero en la defensa de derechos políticos y sociales para las mujeres? John Stuart Mill, un liberal. Y no cualquier liberal, uno de los pensadores liberales más importantes del siglo XIX y cuyas ideas liberales dieron vida a un montón de corrientes feministas que siguen siendo relevantes al día de hoy, pero relevantes, no misandria, lenguaje inclusivo y canciones raras, relevantes. Por ejemplo, John Stuart Mill estuvo involucrado en lo que fue el sufragio femenino. ¿Se entiende la diferencia? Los derechos para las mujeres los conquistaba el liberalismo mucho antes de que llegara la izquierda a encerrarlas en campos de concentración. ¡Viva la libertad, carajo! Mismo es el caso con los derechos de los homosexuales, que no existen en Corea del Norte, en Laos, en China, en Vietnam, ni en ninguno de esos paraísos comunistas y socialistas hasta el día de hoy. ¿Saben qué ideas fueron pioneras en la campaña por la liberación de los homosexuales? Si te digo campaña por la liberación, te darás cuenta que te hablo de las ideas liberales. Los primeros argumentos a favor del sexo consentido entre adultos sin que nadie tuviera que meterse en el medio fueron esgrimidos por personajes como Montesquieu, quien es considerado uno de los precursores del liberalismo, y también por Voltaire, por ejemplo, continuador de la obra de Locke y férreo defensor de la libertad de expresión, quizás la más sagrada de las libertades, esa que parece no gustarle nada a la izquierda. Potencia mundial. Y hablando de libertad, quiero agradecer el patrocinio de este video al mejor instituto de trading de toda América Latina, N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Estimados, no se dejen engañar. Han sido siempre nuestras ideas las que se han encargado de conquistar derechos para, por ejemplo, las mujeres y los homosexuales. Las ideas de izquierda pasaron de torturarlos y masacrarlos a venderles espejitos de colores y utilizarlos políticamente. ¡Zurdos, hijos de tiemblen! ¡La libertad avanza! Y ni siquiera tenemos que irnos tan lejos ni tan atrás en el tiempo. Acá mismo en la Argentina, hace unos pocos años, el 23 de noviembre de 2016, todo el arco de la izquierda, de la centroizquierda y de quienes hoy son referentes feministas en la política, en la Cámara de Diputados votaron en contra del endurecimiento de penas para abusadores sexuales, justo muy poco antes de que el feminismo se volviera una moda que abultara los bolsillos de la oligarquía política. Despertemos, nos contaron la historia al revés. A la izquierda nunca le importaron los derechos de nadie. Señor presidente, por lo que se dijo aquí, por lo que se dice en los medios de comunicación, nos negamos a que se utilice como excusa la violencia de género. En el próximo video voy a revelar verdades muy incómodas que involucran a la izquierda caviar, a esta izquierda Hollywood, al movimiento Black Lives Matter, a los Antifa, al Partido Demócrata estadounidense, a toda la centroizquierda norteamericana en realidad, y créanme que se van a sorprender y bastante. Si el video les gustó, por favor denle pulgar arriba y compártanlo, así estos datos y estas ideas les llegan a mucha, pero mucha más gente. Muchas gracias.